Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Por qué Bararduk está tan furioso y contra quién estalló diciendo que no lo comparen con nadie en este escándalo? El mundo del espectáculo turco se ha despertado hoy con una noticia que ha sacudido los cimientos de la industria, protagonizada por uno de los actores más carismáticos y queridos del momento, Bararduk. Todo parecía ser una noche tranquila y llena de glamour en el reciente evento de gala celebrado en el corazón de Estambul, donde las estrellas más brillantes se reunieron para celebrar los nuevos proyectos de la temporada. Pero nadie, absolutamente nadie, esperaba que la velada terminara con una tensión tan alta que se podía cortar con un cuchillo. Bararduk, conocido por su caballerosidad, su calma y su actitud siempre respetuosa frente a las cámaras, esta vez no pudo contener sus emociones y mostró una faceta que muy pocos conocían, dejando a todos los periodistas y fanáticos con la boca abierta ante sus contundentes declaraciones. La noche comenzó con sonrisas y flashes. Bar llegó al lugar con una elegancia impecable, saludando a sus amigos y colegas con la calidez que lo caracteriza. Pero todo cambió drásticamente cuando un grupo de reporteros lo rodeó para hacerle una serie de preguntas sobre su carrera y su vida personal. Al principio, el actor respondió con paciencia, hablando de sus futuros proyectos y de lo feliz que se siente en esta etapa de su vida. Sin embargo, la atmósfera se volvió densa cuando un periodista insistente comenzó a hacer comparaciones directas entre Bar y otro famoso actor con el que supuestamente existe una rivalidad oculta desde hace tiempo. La pregunta fue clara y provocadora, insinuando que Bar estaba tratando de imitar el camino de su rival para conseguir el mismo éxito internacional. Y fue en ese preciso momento cuando la sonrisa del actor desapareció por completo, dando paso a una expresión de seriedad y molestia que heló la sangre de los presentes. Bararduk, respirando profundamente para no perder los estribos, miró fijamente a las cámaras y, con una voz firme y decidida, lanzó la frase que hoy está en todos los titulares: escuchen bien. Yo he trabajado muy duro para llegar a donde estoy, cada paso que he dado ha sido con mi propio esfuerzo y mi propia identidad. Me molesta profundamente que intenten crear competencias que no existen. Beni kimsey lekiaslamazlar, que nadie me compare con nadie. Yo soy Bararduk y tengo mi propio camino, no necesito ser la sombra ni la copia de ninguna otra persona. Estas palabras resonaron con fuerza en el recinto, creando un silencio sepulcral por unos segundos, mientras los periodistas intentaban procesar la contundencia de su respuesta. Pero el actor no se detuvo ahí, continuó expresando su frustración ante la constante necesidad de los medios de crear enemistades y comparaciones absurdas entre colegas que solo buscan hacer bien su trabajo. No es justo para mí, ni tampoco es justo para el otro actor que mencionan. Cada uno tiene su luz, cada uno tiene su talento y su público. Intentar ponernos en una balanza es una falta de respeto a nuestra trayectoria y a nuestro arte, agregó Bar, visiblemente afectado por la situación, mientras sus ojos reflejaban una mezcla de rabia y decepción. La tensión en el ambiente era palpable, y muchos se preguntaban si esta explosión de sinceridad traería consecuencias negativas para su imagen, pero, por el contrario, en las redes sociales comenzó a gestarse una ola de apoyo masivo hacia el actor. Los fanáticos, cansados también de las guerras ficticias creadas por la prensa, aplaudieron la valentía de Bar para poner límites y defender su individualidad en un mundo donde a menudo se trata a los artistas como productos intercambiables. Sin embargo, lo más interesante de la noche no fue solo la declaración pública, sino lo que sucedió tras bastidores, donde se dice que la esposa y compañera de vida de Bar, quien lo acompañaba en el evento, fue su mayor apoyo en ese momento de crisis. Testigos aseguran que ella lo tomó de la mano con fuerza y le susurró palabras de aliento mientras se alejaban de los micrófonos, demostrando que su relación es un pilar fundamental para que él pueda mantener la cordura en medio de la locura de la fama. Ella, con una mirada llena de orgullo y amor, le dijo algo que algunos lograron escuchar: no dejes que te afecten, mi amor, tú eres único y nadie puede igualar lo que tú haces.
Este gesto de complicidad y amor incondicional conmovió a quienes estaban cerca, confirmando que, más allá de los rumores y las polémicas, ellos forman un equipo indestructible frente a las adversidades. La polémica, sin embargo, sigue encendida, ya que muchos se preguntan quién es ese otro actor con el que compararon a Bar y por qué le molestó tanto esa mención específica. ¿Acaso hay una historia pasada entre ellos que no conocemos? ¿Hubo algún conflicto profesional o personal que dejó una herida abierta en el orgullo de Bar? Las especulaciones no se han hecho esperar, y las teorías de los fanáticos inundan el Internet, buscando pistas en entrevistas antiguas y en interacciones en redes sociales para descubrir la verdad detrás de este enojo repentino. Lo cierto es que Bar Marduk ha dejado muy claro que no permitirá que nadie defina su carrera basándose en los logros o fracasos de otros, y que defenderá su nombre y su estilo con uñas y dientes si es necesario. Yo actúo con el corazón, no con la calculadora. No miro lo que hacen los demás, solo miro mi propio guión y mi propia alma, sentenció el actor antes de abandonar el evento, dejando a la prensa con mucho material para analizar y a sus seguidores con una admiración renovada por su honestidad brutal. Esta situación nos recuerda que los actores también son seres humanos con sentimientos, inseguridades y límites, y que la presión constante de la fama puede llegar a ser agotadora incluso para los más fuertes. Bar Marduk, con este gesto, ha demostrado que prefiere ser auténtico y polémico antes que falso y complaciente, una cualidad que sin duda lo hace aún más atractivo a los ojos de su público. Ahora, la pregunta que queda en el aire es si la prensa respetará su petición o si esto solo servirá para avivar el fuego de las comparaciones en el futuro cercano, pero una cosa es segura. Bar Marduk no se quedará callado si siente que se le está faltando el respeto. Su carrera está en su mejor momento, y él sabe lo que vale, por lo que no está dispuesto a aceptar menos de lo que merece. Esta noche será recordada como el momento en que el galán rompió el silencio y exigió su lugar en el trono, sin compartirlo con nadie. Queridos amigos, hemos llegado al final de este video tan intenso y revelador. La actitud de Bar Marduk ha sido clara y contundente, defendiendo su honor y su trabajo frente a todos. Ahora me gustaría saber su opinión, porque ustedes son la parte más importante de este canal. ¿Creen que Bar Marduk hizo bien al reaccionar con tanto enojo frente a las cámaras o piensan que debería haber ignorado la pregunta del periodista? ¿Quién creen que es el actor con el que lo estaban comparando para que se molestara tanto? ¿Están de acuerdo en que las comparaciones entre actores son odiosas y necesarias? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus teorías y opiniones. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este video con todos sus amigos amantes de las series turcas. Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas.